Hola, hola. ¿Qué onda? Está aquí. Pues, usted nos dice de una. No hay. No hay buen internet. No, sino que. ¿De qué línea estás? Escucha para. Listo. 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 Listo, listo. ¿Vas? Listo. Pues vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a ver una clase que está titulada Insuficiencia cardíaca. Vamos a ver el apartado de el tratamiento crónico. Yo soy Kevin Zambrano Zambrano, soy residente del tercer año de pues, este bonito Centro Médico Nacional. Bueno, continuando un poco con la última clase, pues que fue básicamente eh, la clasificación, el diagnóstico. Pues vamos a recordar un poco los estadios de la insuficiencia cardíaca. Hay que empezar con el estadio número uno, que sería el estadio A, pues básicamente aquí engloba a todos los pacientes que pues no van a tener como tal signos ni síntomas de falla cardíaca, o sea, es meramente las comorbilidades de la falla cardíaca, pacientes que están expuestos a tener falla cardíaca. Bueno, después tenemos este grupo en el cual se hace mucha énfasis, principalmente en las guías del 2022 de la AJA, son la pre-falla cardíaca, o sea, el estadio número B. Aquí ya hay una evidencia estructural documentada de falla cardíaca, pero todavía no hay la sintomatología per se de la falla cardíaca. Aquí pues vamos a tener en este grupo y en el anterior grupo vamos a tener todos aquellos pacientes que van a tener, como ya les vengo repitiendo, la comorbilidad y el riesgo de tener falla cardíaca, es decir, enfermedades coronarias, es decir, diabetes, hipertensión, todos aquellos factores que nos pueden predisponer a presentar falla cardíaca y pueden o no tener reactantes en cuanto a péptidos, en cuanto a troponinas elevadas. Después tenemos ya la definición, ya tenemos el estadio C, que ya es la falla cardíaca, ya tenemos la sintomatología y los signos de falla cardíaca, y tenemos ya la evidencia estructural o funcional en un ecocardiograma o un estudio de imagen del corazón, además de tener ya reactantes como BNP, como troponinas, todo esto elevado. Y por último tenemos a la falla cardíaca del estadio avanzado, es decir, el estadio número D, perdón,
la letra D. Aquí vamos a tener una sintomatología más grave, pues son todos aquellos pacientes que llevan ya de manera crónica, pues la falla cardíaca. Más adelante los vamos a ir desglosando. Bueno, al menos este es un diagrama que me gusta bastante porque pues engloba básicamente y resume lo que sería todos estos estadios de la falla cardíaca, como les comenté de manera rápida. Pues el estadio A pues son pacientes que tienen múltiples comorbilidades, es decir, diabetes, hipertensión, enfermedad arterial, todo ese tipo de cosas, y pues básicamente ahí lo que se busca pues es buscar la prevención con el control de factores de riesgo. Pero bueno, no voy a hacer mucho énfasis ahorita porque lo vamos a ir desglosando en un futuro. Entonces, continuamos. Vamos a hablar principalmente de lo que sería la prefalla cardíaca, es decir, el estadio número D. Aquí, como les comenté, pues son meramente alteraciones estructurales, se pueden documentar fracciones reducidas de menos del 40%, y aquí las recomendaciones de manera general es medicación con IECASARA2, betabloqueadores en caso de tener indicación, y pues tratamiento de comorbilidades, principalmente si tiene diabetes, pues ir dejando ya el ISGLT2. Más adelante vamos a comentar pues indicaciones más puntuales y en qué casos los pacientes sí se benefician de los ISGLT2 y por qué, ¿no? Entonces, pues al menos existen múltiples estudios, múltiples artículos que tratan precisamente de múltiples artículos que tratan de enfocar el tratamiento, la prevención precisamente a estos estadios, estadio A y estadio B. Uno de esos es el STOP-HF Trial, que trata o comenta la elevación del BNP y de la protección cardiovascular en pacientes con riesgo de tener falla cardíaca. Entonces, lo que hicieron al menos en este trial es tratar de identificar si existe algún alelo o algún polimorfismo del BNP que propicie la conexión está un poco inestable. Justo tratar de identificar qué pacientes tienen mayor riesgo de presentar falla cardíaca en estos estadios, donde todavía no tenemos como tal evidencia quizá de una falla estructural que nos vaya a predecir de manera temprana que el paciente va a tener falla cardíaca. Entonces, como les comenté, trataron de hacer un cribado o sugieren ya ellos un cribado anual del péptido natriurético para precisamente anticipar o diagnosticar falla cardíaca en estadios A y estadios B. Lo que tratan aquí, pues precisamente, y lo que recomienda también la ADA es ya pacientes con un riesgo A o una falla cardíaca estadio B, pues es ya tomar de manera anual, aunque no haya sintomatología, un péptido natriurético. Bueno, al menos en cuanto a recomendaciones de ya la falla cardíaca, es decir, ya estadios C, pacientes con síntomas, ya con anomalías estructurales o funcionales de la función cardíaca, es dejar ciertas recomendaciones no farmacológicas. Al menos una recomendación 1A de la AJA nos comenta que hay que tratar de ser multidisciplinarios con nuestros pacientes, es decir, implementar lo que sería la famosa GDMT, que son la terapia guiada o el tratamiento guiado por guías, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ellos hacen énfasis en el autocuidado para reducir precisamente la rehospitalización por falla cardíaca y la mortalidad a largo plazo por eventos cardiovasculares. Otra recomendación que nos deja la guía, 1A igual, es optimizar y tratar de educar a nuestros pacientes para que tengan más autocuidado. Más adelante vamos a hablar un poquito de epidemiología al respecto y por qué la guía tiene tanta recomendación o por qué se enfocan tanto en estos puntos y porque, pues precisamente, como se habló en las clases previas, justo múltiples revisiones pues enfocan la falla cardíaca ya como una patología que se asocia en cuanto a mortalidad de manera equivalente a múltiples cáncer a 5 años. O sea, se dice que inclusive el 50% de riesgo de mortalidad y complicación a 5 años por tener falla cardíaca. Entonces, lo que se trata precisamente es disminuir la tasa de hospitalizaciones por falla cardíaca, tratando de vacunar a nuestros pacientes de grupo endémico, pues ancianos, adultos y este tipo de pacientes. Entonces, recomendación 2B, vacunación.
Y pues por último, en cuanto a las recomendaciones no farmacológicas de manera general, tenemos dieta. O sea, dieta en cuanto a sodio, pues la recomendación puntual de la AJA, pues es una dieta de menos de 2.300 miligramos día de sodio. Bueno, ¿y por qué comentamos tanto esto de tener o de prevenir con medidas no farmacológicas a nuestros pacientes? Precisamente este esquema que les dejé aquí, pues es básicamente la dosificación al inicio y 12 meses después comparada con la basal, ¿no? Entonces tenemos de este lado, pues básicamente todos los medicamentos, IECA-SARA2, ARNIS, tenemos betabloqueadores y tenemos antagonistas de los receptores mineralocorticoides. En rojo tenemos aquellos pacientes que todavía no están en metas de terapia o que la verdad es que no se toman su medicamento. Entonces, por grupo farmacológico vemos que son más del 50% de los pacientes, ¿no? Precisamente acá en los betabloqueadores tenemos un 65.1% de pacientes que no están en metas o que no se toman su medicación. Entonces, hacer énfasis en todas estas medidas no farmacológicas, pues sí impacta en cuanto a mortalidad a largo plazo. Bueno, continuando con algunas recomendaciones del estadio B, pues tenemos precisamente que la recomendación del ISGLT2 pues viene precisamente de la guía de la SC, donde nos comenta que pacientes con enfermedad renal se benefician de ISGLT2 siempre y cuando pues tengan una tasa de filtrado mayor del 20-25% por la reducción de eventos cardiovasculares y reducción de desenlaces renales. Otra recomendación que nos deja es la finerenona para pacientes con enfermedad renal crónica que tengan algún dato ya de lesión renal o de enfermedad renal crónica, es decir, albuminuria asociada a diabetes, con tasas de más de 25, pero siempre y cuando tengan niveles séricos de potasio menos de 5 para reducir estos efectos cardiovasculares y renales. Otra recomendación, pacientes, como les comentaba, de menos del 40% de la fracción de eyección se benefician de estos IECAS, ARAS o betabloqueadores para reducir la sintomatología y la mortalidad a largo plazo. Bueno, creo que todos en algún punto hemos visto este diagrama. Este diagrama es una nueva, ya no tan nueva, pues, pero en su momento sí fue como un importante porque precisamente se agregaron ya los 4 famosos en la SC. Anteriormente, pues teníamos únicamente los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los betabloqueadores, ¿no? Entonces, ya en esta guía se pautan con una recomendación bastante importante los ARNIs y los ISGLT2, además de optimizar la terapia de otras formas. Es decir, si el paciente tiene fibrilación auricular, pues anticoagularlo, ¿no? Si el paciente no se encuentra dentro de metas con una terapia óptima a base de betabloqueadores, pues considera otros medicamentos como la ibabradina. Perdón. Y bueno, o sea, básicamente el enfoque de esta publicación o de este diagrama es optimizar de todas las formas a los pacientes que tengamos con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Y bueno, en cuanto al tratamiento per se de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, tenemos lo que sería el tratamiento de primera línea, que serían todos estos, y el tratamiento de segunda línea, que serían estos de acá. Entonces, en cuanto a primera línea, pues tenemos principalmente IECAS, ARA2, ARNIS, betabloqueadores, antagonistas de los receptores mineralocorticoides y SGLT2 y diuréticos en dado caso de ser necesario, ¿no? En cuanto a tratamiento de segunda línea, pues tenemos esta división por fracción de eyección preservada. Entonces tenemos, si tienen menos de 35, con un QRS menos de 30, pues vemos si se benefician de desfibriladores implantables, ¿no? En dado caso que tengamos más del 35 y una terapia pues no apropiada, pues considera otros medicamentos que comentaremos más adelante. En dado caso, tener un ritmo sinusal, una FEBI menos de 35 y un QRS menos de 30, pues ya considerar terapia resincronizadora, ¿no? Entonces, eso va a depender
si tiene un QRS de más de 150 o si va de 130 a 149, pues el nivel de evidencia o el grado de recomendación que tiene en esta terapia. Entonces, como les comentaba, si tenemos o si hay fallos en cuanto a este tratamiento, pues ya se considerarán terapias con clase 2. Bueno, continuando con nuestro algoritmo, pues tenemos principalmente la terapia con ISGLT2. Pues esta terapia, ¿de dónde salió? Pues básicamente son recomendaciones puntuales de la guía, específicamente 1A, que básicamente cualquier terapia o cualquier ensayo que se haga, pues la gran mayoría tratan de reducir dos cosas, principalmente la rehospitalización por falla cardíaca y los desenlaces cardiovasculares a largo plazo, ¿no? Eso es lo que se trata en la mayoría de los trials. Entonces, eso es lo que vamos a enfocar. Entonces, cuando hablemos del medicamento, precisamente va enfocado a estas dos cosas, a reducir la hospitalización por falla y los desenlaces cardiovasculares a largo plazo. Entonces, la guía de la AJA comenta reducir o al menos optimizarlo con ISGLT2 porque reduce la hospitalización por falla cardíaca. ¿Cómo lo hace? Pues disminuyendo la lesión cardíaca y menos hipertrofia y ayuda a la remodelación cardíaca. Al menos vamos a ver en algunas presentaciones, al menos acá, pues esta tablita, ¿no? Entonces esta tablita nos va a decir en este cuadrito, pues la terapia inicial, con la medicación inicial, los miligramos iniciales, y pues en esta otra vamos a ver la meta, ¿no? O sea, vamos a hablar más adelante cómo vamos a ir optimizando estos medicamentos, pero pues lo que se trata o la dosis meta, pues sería siempre esta de acá. Entonces, para que se queden con eso. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones en cuanto a los LT2? Las consideraciones, indicaciones que tendríamos nosotros puntuales de un ISGLT2, las que son muy, muy mínimas. O sea, tendríamos pacientes diabetes tipo 1 con alto riesgo de cetoacidosis, y algunas consideraciones que se han debatido ya múltiples veces serían estas otras de su lado derecho. Precisamente la más controversial pues es esta de la tasa de filtrado menos de 25. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta cuando iniciemos esta terapia es precisamente pacientes que quizá hayan tenido sepsis, urosepsis, así. Eso es como una consideración que al menos acá hemos debatido bastante. Y pues pacientes con cetoacidosis, ¿no? Bueno, ¿y de dónde es que sale esta recomendación 1A de la guía? Porque precisamente la mayoría de los trials que sacan, que salieron, pues fueron entre 2014 y 2019, algunos fueron ya más 2022, 2021, pero la gran mayoría pues fue en este grupo. Entonces, la recomendación de la dapaglifosina pues viene de acá, pues de este estudio que es el DAPA-HF Trial, donde precisamente se demuestra que el uso de la dapaglifosina en este estudio, donde se ingresaron al menos 4.700 pacientes, demostró que precisamente reduce los desenlaces a largo plazo, si se comparaba con un placebo. Esto fue con una reducción del 16.3% comparado con un 21.2% con el grupo placebo, con un hazard ratio de 0.74 y un intervalo de confianza de 95%, con una P estadísticamente significativa. Bueno, regresando a nuestro diagrama, pues tenemos el segundo medicamento que se agregó en 2021, que fueron los ARNIs. Al menos las recomendaciones puntuales de la AJA y de la SC es 1A por la AJA, que igual reduce el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y la mortalidad a largo plazo. Esto va principalmente en pacientes que tengan una clase funcional 1 a 2 por la ANIG. Por otro lado, la recomendación de la SC es recomendar al menos quizá un poco más arriba que los IECAS o los ARA2. Estas son las dosis con las cuales nosotros tenemos que iniciar, al menos si consideramos el inicio de IECAS en alapril, empezar con 2.5 dos veces al día y llevarlo hasta 20 miligramos. En cuanto al sacubitril/valsartán, empezar con 49, 51 dos veces al día y llevarlo
hasta 97, 103. En dado caso de ser tolerado, pero más adelante lo vamos a comentar. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Y cuáles son las precauciones? En cuanto a contraindicaciones que nos comentan las guías, es precisamente aquellos pacientes que ya tuvieron IECAS, ARAS, pues tratar de tener estos 36 horas de lavado para poder iniciar el ARNI por el alto riesgo de angioedema, ¿no? Entonces, algunas de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a iniciar este medicamento es precisamente cómo están las pruebas de funcionamiento hepático, si se trata de una enfermedad hepática crónica y en qué estadio de Child-Pugh lo vamos a encontrar. Si lo encontramos ya con un daño severo, con un Child-Pugh de C, pues la verdad es que ya no está indicado este medicamento. ¿Cuáles son las consideraciones o las precauciones? Es pacientes con una lesión o con un deterioro renal pues importante, con una tasa de menos de 30, no contraindicarlo, pero sí reducir la dosis y tener en cuenta que quizá el escalamiento o la optimización de este medicamento pues va a ser diferente si no tuviese esta lesión renal, ¿no? Y pues lo que siempre, o con lo que hemos visto nosotros a nuestros pacientes, que es precisamente estas tensiones que quizá pues a veces están un poco limítrofes, entonces considerarlo, ¿no? En pacientes con una sistólica menos de 100. Bueno, pues volvemos a lo mismo. ¿De dónde es que vienen este tipo de recomendaciones? Al menos la recomendación de la SC viene de este estudio que es el Paradigm HF. Este es un ensayo doble ciego, lo aleatorizaron, metieron alrededor de 8.400 pacientes con un deterioro de la clase funcional de 2, 3 o inclusive hasta 4 con una fracción de eyección de menos del 40%. Y precisamente se demostró una reducción absoluta de 4.7 en cuanto a mortalidad y hospitalización por falla cardíaca con una HR de punto 80 y un intervalo de 95 con una P estadísticamente significativa frente al enalapril. Y pues justo aquí lo vamos a ver, ¿no? Bien, regresando a nuestro esquema de inicio, pues vamos a enfocarnos ya más en los pacientes clase C. En cuanto a esto, pues vamos a tener estas consideraciones que ya hemos venido comentando y por qué es que se recomiendan como 1A o una recomendación de primera elección. Pues tenemos estos medicamentos. Otras consideraciones sería hidralacina o nitratos en pacientes que se identifiquen como raza negra. Eso lo vamos así está pautado en las guías puntual. Y pues una consideración o quizá un medicamento de segunda elección, pues ya sería la ibravadina. Y otra elección, dado caso de persistir con la sintomatología, serían otros como la dioxina o el velocivat, pero lo comentamos un poco más adelante. Al menos en cuanto a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, ¿cuáles son las recomendaciones puntuales que nos hacen las guías? Pues es precisamente en la guía de la SC, donde nos dice que pues, la verdad es que no hay mucha contraindicación o no hay mucho más de qué comentar en cuanto a esto, pues está muy indicado, no hay pocas contraindicaciones, pero sí hay que tener en cuenta en pacientes que tienen lesión renal o que tienen un potasio de más de 5 milimoles por litro. Y pues justo como los otros medicamentos, tratan de reducir la rehospitalización y la muerte por falla cardíaca. Recomendaciones de la AJA, igual, lo recomienda con un nivel de evidencia 1A y en pacientes que tienen un deterioro de la clase funcional del 2 al 4. Se recomienda iniciarlo precisamente en pacientes que tienen una tasa de filtrado de más de 30 y que tienen un potasio de menos de 4. ¿Cuáles son las dosis con las que vamos a iniciar? Precisamente si iniciamos con espironolactona, tratar de iniciar con 25 miligramos una vez al día y llevarlo hasta 50 miligramos una vez al día. Y por ahí no, para control de la presión arterial. También hay un estudio se sabe que es una recomendación y no, es el SWIN, el SWIN-DH, y ese es el que nos dice que tengamos que titular la espironolactona.
les puede titular a manera de llegar al potasio entre 4 y 5, ¿no? Que son nuestros objetivos, por eso que son tan insistentes sobre el potasio. Porque al final ese estudio es el que nos comenta que todo paciente con potasio arriba de 4.2 es los que tienen mejores y muchísimas las pacientes con potasio abajo de 3.2. Por eso, contacto y existencia de cabeza con el potasio. Exactamente. Y bueno, ¿qué hay de los betabloqueadores? En cuanto a los betabloqueadores, pues mucho a poco que comentar, pues la verdad es que igual sigue siendo una recomendación por la SC1A porque reduce igual la rehospitalización y reduce la muerte por falla cardíaca. Además, otro punto que menciona la AJA bastante importante es, a veces tenemos esta incertidumbre de pacientes que pues están asintomáticos o que tienen síntomas leves, pues la verdad es que la terapia no debe retirarse. A veces encontramos quizá tensiones arteriales limítrofes de quizá 190, 110, 160, 150, pero quizá la recomendación no sería retirarlo por el miedo quizá que el paciente se nos hipotense, que la sintomatología sea leve. Pues la verdad es que hay mayor beneficio de dejarlo por la reducción en la mortalidad y en los desenlaces cardiovasculares. Bueno, ¿cuáles son los betabloqueadores que nos recomiendan las guías? Al menos en cuanto a esto, pues tenemos principalmente el bisoprolol. El bisoprolol lo recomiendan iniciar de una dosis de 1.25 una vez al día y llegar hasta 10 miligramos una vez al día. Carvedilol igual, 3.1 hasta 25 dos veces al día. E importante también es considerar si vamos a utilizar metoprolol, que sea succinato de metoprolol, ¿no? Porque pues eso sí es un error a veces un poquito interesante. Y pues llegarlo hasta 200 miligramos. Y bueno, o sea, esto es básicamente un resumen de lo que sería la terapia de primera línea. Básicamente, como les estoy haciendo hincapié en esta parte, tenemos los medicamentos de primera línea, que serían estos. Estos son los medicamentos de primera línea. ¿Y cuáles son los medicamentos de segunda línea? ¿O qué otras alternativas tenemos en aquellos pacientes que siguen estando persistentemente sintomáticos, ¿no? Entonces, si encontramos a un paciente con sobrecarga de volumen, pues iniciar de primera mano con terapia diurética, ¿no? Posterior a esto, si persiste la sintomatología, pues tenemos dos opciones. Siempre y cuando tengamos un ritmo sinusal, podemos optar por terapia de resincronización cardíaca. En dado caso que tengamos un ritmo sinusal con un bloqueo de rama izquierda de más de 150 milisegundos, pues está indicado como está indicado como primera línea. Si tenemos igual ritmo sinusal, pero tenemos este bloqueo de rama izquierda con un de 130, 149, o aunque no tenga bloqueo de rama izquierda, pero tenga más de 150 milisegundos, pues está indicado como clase 2 o segunda lección. Si la etiología es isquémica, se beneficia de un DAI. Si no es isquémica, pues la recomendación baja, ¿va? Entonces, como les comenté, la verdad es que yo sé que acá, al menos en nuestro centro, no vemos mucho estos medicamentos, pero no está tan descabellado en cuanto a las guías el uso de digoxina, el uso de orabadina, el uso de hidralacina. Pues la verdad es que son recomendaciones pues de segunda elección. O sea, estoy de acuerdo que no son primera elección, pero sí tenemos que considerarlas, en dado caso que tengamos un paciente pues con falla cardíaca, con FA, dado caso que tengamos una enfermedad coronaria, pues un cateterismo, dado caso que tengamos un déficit de hierro, pero pues esto lo vamos a comentar un poco más adelante. ¿Cuáles son las recomendaciones y las actualizaciones en cuanto al uso de hierro intravenoso en pacientes con falla cardíaca, ¿no? Entonces, igual, comentando de manera general, cuando hay intolerancia por IECAS o por ARA, pues es recomendación 1A, pues dejar los árados, ¿no? Pacientes que se identifican con raza negra, hidralacina, o pues en dado caso que tengamos pacientes con terapia óptima y con frecuencias todavía fuera de metas, pues hidravadina, ¿no? Con beta bloqueadores. La terapia es presentación
o si es algo en lo que sí se está haciendo, porque al final hay que saber que la resincronización cardíaca porque es de importancia. La resincronización cardíaca es lo que significa bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda es significativo con un QRS más de 130, en este caso tenemos 120, pero uno con más de 130 nos dicen que es una anatomía, tenemos el ATX, se da dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha. Y la rama principal izquierda, a su vez, se divide en dos ramas, la superior y la posterior. Pero si nosotros bloqueamos completamente la rama izquierda, hacemos que nuestro corazón, porque el corazón funciona como un principio, y si se despolariza una parte, se despolariza el resto, izquierda. Entonces, si nosotros tenemos bloqueada la rama izquierda, o sea, nos conduce la electricidad por la rama izquierda, va a tender a conducir primero por la rama derecha. Entonces, si nuestro corazón conduce primero por la rama derecha, lo que va a hacer es que ese corazón derecho contraiga antes que el corazón izquierdo, o sea, que el ventrículo derecho tenga esa contracción milisegundos antes del corazón izquierdo. Y lo que va a hacer esa desincronización, hay lo que se llama disincronías ventriculares, las sincronías ventriculares, justamente se pierde un factor muy importante que es el giro que tiene nuestro corazón para tener una función eyectiva. Recuerden que si nosotros ponemos el corazón y lo extendemos, el corazón va a ser como una cinta de muebles que realmente está enrollada sobre sí mismo. Al tener esa arteria, nuestro ventrículo izquierdo va a ser el que va a apoyar a la eyección, y esa va a ser la mejor para la eyección del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Justamente por eso necesitamos que nuestro corazón se contraiga primero del lado izquierdo y después del lado derecho para tener mayor fuerza de eyección. Si nosotros conducimos por la rama derecha antes que por la rama izquierda, nuestro corazón va a perder muchísima capacidad eyectiva. Por eso es que es tan importante la terapia de resincronización, porque al final lo que queremos hacer es que nuestro corazón izquierdo se contraiga antes que el derecho, porque es significativamente la fuerza que se pierde al contraer primero uno que el otro. Entonces, por eso es tan importante lo que se ha hecho tanto énfasis en esa terapia de resincronización. Y ahí con la terapia de resincronización justamente es uno que se llama resincronizador cardíaco, que obviamente es meter un marcapasos, pero con un cable hacia el ventrículo izquierdo y contraer primero el ventrículo izquierdo, luego el ventrículo derecho, y ya posteriormente se tiene auricular, dependiendo del caso que se esté. Hay otros casos donde se hace una estimulación directa sobre la rama izquierda y eso nos evita tener los cambios. Se puede poner un cable directo sobre la izquierda, estimular. Pero realmente ha tenido muy buenos resultados. Saber un bloqueo completo de la rama izquierda de los pacientes cardíaca realmente sí debe ser motivo de abordaje y de tratamiento. Y en este caso, el DAI, en los pacientes con etiología isquémica, porque recuerden que todas son isquémicas, va a generar sitios de activación aberrante eléctrica, y eso puede dar lugar a que tengamos muerte súbita por taquicardias ventriculares. Entonces, únicamente por el riesgo de muerte súbita. Algo también aquí importante en los tratamientos de primera línea es que no solamente tenemos que monitorear la hipocalemia, sino también la hipercalemia. Nosotros damos los dietas, los SARS, y pues aparte de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, es un efecto adverso común en los pacientes. Entonces, ustedes tienen que estar monitoreando el potasio y la creatinina, porque estos medicamentos también les van a elevar la creatinina hasta el 30%. Entonces, en el caso del potasio, ustedes tienen hipercalemia. Ya se ha demostrado, porque nuestra primera instinto es la parte de la esternodectona, ¿no? Pero eso aumenta la mortalidad. Una vez que nosotros suspendemos un tratamiento, se ha visto que es mucho más difícil volverlo a empezar. Entonces, primero hay que descartar todo, que no haya
algún medicamento que está provocando, hay que disminuir el potasio, en caso necesario, pues a veces utilizar el diurético o el bicarbonato. No se ha mostrado que haya tanta diferencia, pero hay que tratar primero las causas de la hipercalemia antes de reducir o quitar esos medicamentos. Ahorita ya, bueno, justamente en el congreso comentaron que ya el 20 de noviembre va a haber el ciclosilicato de siliconio que ayuda a la hipercalemia. Ese es un medicamento que puede ser muy selectivo para que no incremente el potasio y puedes continuar con el diabetes. ¿Sabes si va a estar el de 5 o el de 10? No sé, ¿verdad? Sí. Y no sé si lo podemos dar, no creo, ¿verdad? Vamos a empezar a solicitarlo para que lo podamos. Entonces, para que tengan en cuenta eso, por ejemplo, si les aumenta la creatinina, igual se puede utilizar volumen, hay que ver que no hay hipertensión secundaria, que no hay fibrosis de la arteria renal, todo lo necesario para no hospitalizar. Y otra cosa, hay diferentes también modelos para ir iniciando estos medicamentos, se puede hacer de manera escalonada, pero igual lo que se ha presentado es que lo mejor que puedes hacer, obviamente monitoreando al paciente, es que inicies la primera línea a dosis bajas de todos los medicamentos. De dosis poquitas y ya haciendo como lo tolera, pero después ir utilizando al mismo tiempo. Dependiendo de cómo pero menos. Exacto. Bueno, continuando, pues al menos algunas recomendaciones puntuales del tratamiento de segunda línea. Tenemos principalmente la ibravadina. Esta, pues precisamente se va a recomendar por este estudio que fue el SHIP. Al menos esta, aquí se trata principalmente de darla cuando tenemos pacientes con una frecuencia cardíaca de más de 70 latidos por minuto y que siguen a pesar de un beta bloqueador a dosis óptima, ¿no? Entonces, principalmente se metieron pacientes con una fracción de eyección de menos del 35% y un ritmo sinusal, y pues precisamente se encontró que en esos pacientes con un IJA clase 2 a 3 reduce significativamente la hospitalización por falla cardíaca frente al placebo, ¿no? Con un hazard ratio de 0.74 y un intervalo de confianza del 95%. Bueno. Sí, no, pues dale. El mecanismo de acción del ibravadina. Ajá. Bien selectivo es de todos los alumnos. Paciente que no esté sinusal, no le puedo dar ibravadina. Exacto. Y estos pacientes se Justo, principalmente pacientes que no tengan fibrilación auricular y que estén en ritmo sinusal. Entonces, ¿cómo es que vamos a iniciar este medicamento? Porque la verdad es que son medicamentos de segunda línea que quizás no se les hace mucho énfasis en cómo iniciarlo. Entonces, tenemos acá a los pacientes de más de 75 años, pues iniciar con dosis de 2.5, menos 2 veces al día, ¿no? Para tratar de tener un control más estricto y pues estarlos vigilando al menos cada 2 a 4 semanas, y conforme a la frecuencia cardíaca es que lo vamos a ir titulando. Si tenemos una frecuencia cardíaca de menos de 50 latidos, pues vamos a reducir la dosis si tiene ya sintomatología, ¿no? O descontinuarla si persiste. Si tenemos entre 50 y 60, pues lo mantenemos. Si tenemos una frecuencia de más de 60, pues se puede incrementar hasta 2.5. Y pues la única diferencia acá sería que en pacientes de menos de 75 años, pues iniciarla a 5 miligramos 2 veces al día con las comidas. Bueno, algunas recomendaciones o algo que comentar en cuanto al Vericiguat, pues pues, es un estudio que se validó por el estudio Victoria. E igual, pacientes con un IJA 2 a 4, pues va a reducir la hospitalización, pero la verdad es que son medicamentos ya pues de segunda clase para abajo, ¿no? Y pues la dioxina en FA, pues la verdad es que creo que tenemos al menos acá otras terapias antes de dejar digoxina como primera, inclusive ya hasta considerarlo como segunda línea. Y bueno, este algoritmo es un algoritmo muy, muy padre que precisamente nos habla de cómo tratar de perfilar nuestra terapia según el paciente que tenemos acá. La recomendación inicial, pues sí sería dejar los 4 pilares del tratamiento, que serían
los que hemos comentado previamente, pero hay que personalizar precisamente la terapia en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes que quizá, pues tengan una frecuencia, porque al menos lo que pauta acá, pues es los medicamentos en general, que son estos de acá, y pues considerar personalizarlos con base a la frecuencia cardíaca, con base a si tienen o no tienen enfermedad renal, si tienen o no tienen fibrilación auricular, o si tienen una presión de más de 190/60, ¿no? Entonces, con base a eso es que nos presentan este diagrama de personalizar precisamente estos pacientes. Pacientes, por ejemplo, que no tienen enfermedad renal, como en este esquema de acá, que no tienen enfermedad renal, pero tienen una frecuencia cardíaca de menos de 60, que tienen una presión arterial de menos de 190/60, que no tienen FA, pues considerar de manera inicial antagonistas de los receptores mineralocorticoides y SGLT2, ¿no? Y con base a estos pilares, pues tratar de personalizar la terapia inicial. Si en un futuro, si tenemos ya frecuencias cardíacas más estables, presiones arteriales más de 190/60, pues ya considera otros medicamentos, ¿no? Entonces, personalizar es la clave para la optimización. Bueno, pasando ya un poco más a el tratamiento de la falla cardíaca de fracción de eyección pues ligeramente reducida, pues tenemos esta clasificación que ya nos la actualiza la SC en 2023, precisamente ya tratando como los ISGLT2 como primera elección, ¿no? Entonces tenemos que para la fracción de eyección ligeramente reducida vamos a tener como primera elección, perdón. Ahora sí, los ISGLT2. Y pues de dónde viene precisamente esta recomendación. Esta recomendación viene de este estudio que es el Empower Preserve. O sea, aquí igual analizaron a un cierto grupo de pacientes, principalmente pacientes con una fracción de eyección ligeramente reducida, con una clase funcional del 2 a 4, que tenían niveles elevados de NT-proBNP de más de 300 o que tenían de fibrilación auricular. Entonces, lo que se vio al menos en este estudio, pues es a un seguimiento de 26 meses, pues una reducción del riesgo con un hazard ratio de 0.79 y con un intervalo de confianza de 95%, ¿no? Y pues lo vamos a ver precisamente en esta gráfica. Bueno, al menos en cuanto a la recomendación general de la ligeramente reducida, pues la verdad es que la actualización de 2023 se basa precisamente en esto, ¿no? En ya dejar los ISGLT2 como primera elección en este grupo de pacientes que va de menos del 50% de la FEBI y pues el más de 40, ¿no? Este grupo gris. Entonces ahora tenemos estos pacientes que son pacientes con insuficiencia cardíaca y la fracción de eyección preservada, es decir, más del 50%, y recomendar igual de primera elección ya los ISGLT2. Bueno. Bueno, entonces, en pacientes que tenemos con fracción de eyección preservada, a veces pues es quizá un poco nublado el hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, entonces la guía nos propone al menos estos parámetros por ecocardiograma para hacer el diagnóstico y pues iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces al menos nos comentan estos parámetros que es el índice de masa del ventrículo izquierdo, que lo va a dividir en varones y en mujeres, mujeres de más de 95 y en hombres de más de 115, el índice de volumen de la aurícula izquierda, que sea más de 34, la E', pues de más de 9, NT-proBNP con los valores que ya hemos ido comentando, y pues la presión arterial pulmonar, ¿no? O la velocidad de chorro del ITEM. Los son parámetros para tener, digamos, el diagnóstico e iniciar tratamiento de pacientes con fracción de eyección preservada.
Y bueno, ¿cómo es que se hace esta titulación? Ya tenemos nosotros la primera, clasificado a nuestro paciente, ya iniciamos la terapia personalizada hacia nuestro paciente, entonces, ¿cómo lo vamos a seguir? ¿Qué le vamos a hacer después de que hacemos este seguimiento? Entonces, de manera inicial, pues sí tener en cuenta que la AJA del 2022 nos recomienda tomar esta serie de laboratorios, una vez ya iniciado el tratamiento, pues que se basa principalmente en pues, el NT-proBNP, en laboratorios generales, incluida la glicada, un ecocardiograma, en una radiografía de tórax, en un ecocardiograma de manera inicial, y pues continuar el seguimiento pues de al menos 1 a 2 semanas después de que se inicia la terapia, ¿no? Entonces, lo que nos pauta la guía es que tenemos que tener como meta nosotros ya tener a nuestro paciente optimizado en los primeros 3 meses. Una vez que nosotros iniciamos el tratamiento y diagnosticamos, son 3 meses para tener a nuestro paciente ya con dosis optimizadas de los medicamentos que le vayamos a dejar de primera elección, ¿no? Entonces, en dado caso que nuestro paciente no cumpla con metas, que nuestro paciente sigue con presiones arteriales quizá limítrofes, pues quizá considerar verlo cada 2 semanas hasta que nosotros tengamos a nuestro paciente ya con los medicamentos que queremos. Son las recomendaciones de las guías, ¿no? Entonces, en dado caso que no, pues igual, regresar cada 2 meses hasta estabilizarlo y después verlo cada 3 meses. En dado caso, bueno, una vez ya habiendo ajustado el medicamento, tenemos este como diagramita o estas siglas que son el I Need Help, que precisamente van a tratar de canalizar a todos aquellos pacientes de difícil control, a todos aquellos pacientes que presenten descompensación para o sea, irlos a hospitalizar o referir a un paciente a un médico que sea especialista en pura falla cardíaca, ¿no? Entonces, las siglas I Need Help, pues se basa en pacientes con una clase funcional ya deteriorada persistente, o sea, considerando ya terapias puentes, inclusive ya un trasplante, pues es que se basan estas cosas, ¿no? Entonces, como les comentaba, clase 3B, 4 de la NIJA y persistentemente por un ProBNP elevado, pues ya referirlo de manera inicial. Si tiene disfunción orgánica, si tiene una fracción de eyección de menos del 35% y no lo hemos optimizado, que tenga más de una hospitalización, pues todo este tipo de cosas, ¿no? En dado caso que por el lado positivo, pues tengamos a nuestro paciente estabilizado, pues seguirlo cada 3 meses con NT-proBNP, seguirlo con ecocardiograma, electrocardiograma, y pues justamente valorar si requiere o no en algún futuro, pues terapia resincronizadora o desfibrilador implantable. Bueno, entonces al menos una nueva implementación igual en las guías fue esta de fracción de eyección mejorada, precisamente pacientes que tenían una FEBI menos del 40% que mejoran a más del 40% en una segunda medición, pues precisamente el TREAD-HF trata de demostrar algo que quizá para algunos sea evidente, que es qué le hago a ese paciente en cuanto a su medicación de base, ¿no? Si le dejo su terapia de fracción de eyección reducida o si ya lo migro a una ligeramente reducida o lo dejo como fracción de eyección preservada. Y pues precisamente confirmó lo que muchos ya teníamos de anticipación, ¿no? Que pues no hay ningún beneficio en cuanto a retirarle el medicamento de fracción de eyección reducida porque aumenta el desenlace de los riesgos cardiovasculares, ¿no? Entonces, precisamente a esto se refiere este trial. Esto es muy importante, chicos. Si recupera la fracción de eyección, no desescalen el tratamiento. Se queda igual con una fracción de eyección. Dejarlo igual y tratarlo igual. Es a lo que se refiere en este sentido. Si mejoró por la terapia. Claro, o sea. No sean así. Se ven camillos. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición de una falla cardíaca avanzada? Una falla cardíaca severa, pues tenemos estos criterios, ¿no? Todos los criterios deben presentarse pese a que ya tenemos nosotros una terapia médica instaurada, ¿no? De manera inicial son síntomas graves y persistentes,
de falla cardíaca con un NIHA de 3 o más. Una disfunción cardíaca grave con una fracción de eyección reducida de menos del 30%, insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, alteración se puedan operar, tengan, digamos, accesibilidad para poderse operar, alteraciones congénitas graves que tampoco se vayan a operar, y concentraciones de NT-proBNP en aumento pese al tratamiento dirigido por guías, ¿no? Y que tengan episodios de congestión pulmonar o sistémica con poca respuesta a la terapia de pletora, o que tengan un deterioro o sea, del NIHA, quizá de la capacidad funcional, con probabilidad o con digamos, esta prueba de los 6 minutos, pues positiva o alterada, ¿no? Bueno, ¿qué sigue para estos pacientes que ya pues son muy crónicos, que ya no se les ha podido optimizar la terapia pese a los tratamientos de primera o segunda línea? Pues al menos lo que nos comentan las guías es a estos pacientes que ya tienen una esperanza de vida mala o que ya tienen una dificultad para poder continuar el seguimiento o el pronóstico, aún considerando las terapias puentes para el trasplante cardíaco, pues es justo. Si tiene ya mala esperanza de vida, si tiene ya todo esto que no se le va a poder hacer, pues cuidados paliativos, ¿no? En dado caso que el paciente sí tenga una buena esperanza de vida, que tenga opción a terapias puentes, pues considerar con base al NIHA, ¿no? Si tenemos un NIHA 3 y cualquiera de estas características, pues tenemos que derivar a un centro de especialidad para que le hagan terapia puente y considerar el trasplante cardíaco. Igual, tenemos un NIHA 3, un NIHA 4, con estas terapias puentes, pues ya de una vez derivarlo a un centro para poderle realizar la terapia definitiva, que sería el trasplante cardíaco. La verdad es que no nos vamos a meter mucho en cuanto a los criterios de esto, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las consideraciones adicionales que nosotros tenemos para estos pacientes que tienen falla cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, y que tenemos otras comorbilidades, la principal, diabetes, después enfermedad renal crónica? Pues justo en esta tabla resume de manera muy bien pues cuáles son los trials que principalmente se enfocan en reducir los desenlaces renales, los desenlaces cardiovasculares de estos pacientes. Entonces, en esta tabla de la izquierda, pues tenemos justo cuál es el impacto en cuanto a hospitalizaciones por falla cardíaca, la mortalidad por desenlaces cardiovasculares y los outcomes en cuanto a los desenlaces renales, ¿no? Entonces, de primera instancia tenemos el DAPA, el estudio del DAPA de enfermedad renal. Precisamente fue una población con una tasa de filtrado entre 25 y 75 mililitros minuto, con un índice albuminuria, creatinúria de más de 200, con o sin diabetes, ¿no? Entonces lo que encontraron es precisamente reducción en hospitalización con un hazard ratio de 0.71 y pues el desenlace, ¿no? En detener la progresión de la enfermedad renal en más del 50%. Otro estudio pues es el EMPA-Kidney, justo en una población con enfermedad renal de entre 20 y 45 o 45 a 60 con un índice elevado de más de 200, con o sin diabetes, igual. La mejoría en los desenlaces es en la tasa de hospitalización y en los desenlaces o detener la progresión de la enfermedad renal. Y pues estos son algunos metaanálisis que se han hecho al respecto, posiblemente que confirman lo que ya hemos venido comentando, ¿no? Y pues en cuanto a pacientes diabéticos con enfermedad renal y con uso de algún medicamento inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos al menos el Fidelity y pues el Fidelio, ¿no? O sea, al menos estos trials se enfocan en demostrar que existe una reducción en la hospitalización por falla cardíaca con un hazard ratio de 0.78 y pues que precisamente la disminución en la progresión de la enfermedad renal está en un 57%, ¿no? Entonces, justo considerarlos en cuanto a esto. Y por último, tenemos en cuanto a consideraciones adicionales, el uso del hierro, ¿no? Entonces, una recomendación puntual
en cuanto a estos estudios, estos metaanálisis que se hicieron desde 2020 a 2023, fue confirmar que estos pacientes con una fracción de eyección reducida, moderadamente reducida, se benefician de hierro intravenoso si están sintomáticos. Precisamente se trataba de confirmar esto, y pues si tienen estos criterios es una recomendación 1A, ¿no? Entonces, considerarlo. Pues sería... Es temático de la falla cardíaca. Sería todo en parte, sí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Nada más igual en consideración esto del hierro, también es muy importante, no esperamos a que el paciente tenga anemia, pero a todos estos pacientes hay que pedirles un perfil de hierro. Incluso si ya tienen deficiencia, aunque no llega a la anemia, hay que decidirlo. Y pues ya, muy bien, muy buena clase. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Pues tengan... Pues si no hay ninguna otra duda, algún otro comentario, sería pues todo de mi parte. Bueno, muy bien.